la peor pesadilla de cualquier padre es ver a su hijo pasar hambre. En esta dura ciudad fronteriza de Montana, Molly, de 8 años, se enfrenta a una decisión que ningún niño debería tener que tomar jamás. Entra en el salón Harlow y se ofrece a los hombres borrachos a cambio de un trozo de pan. Los hombres se ríen y se abalanzan sobre ella con oscuras intenciones. Pero Jeremiah Kane, un hombre de las montañas que vive recluido, observa la escena desde un rincón. Lleva 20 años evitando los problemas de los demás. Pero hay algo en el valor de esta niña que le conmueve. Se levanta y su gran corpulencia llena la sala, y las risas se detienen. Suavemente, le detiene la mano y le da su propia comida. Este momento de bondad lo cambia todo para ambos. Pero, ¿puede un hombre bueno proteger a una niña que ha perdido a todos sus seres queridos? Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El invierno de 1887 se había instalado en Willow Creek, Montana, como una pesada manta, amortiguando los sonidos y congelando la esperanza en los corazones de quienes llamaban hogar a esta remota ciudad fronteriza. La nieve se adhería a las aceras de madera y se acumulaba en las esquinas de los escaparates, mientras el humo se elevaba de las chimeneas en finas columnas grises contra el pálido cielo. Este era un lugar al que la gente venía a desaparecer, algunos por elección, otros por circunstancias. Jeremiah Kane había llegado hacía 3 días, conduciendo una mula de carga cargada de pieles y provisiones por la calle principal. A sus 45 años, se comportaba con la tranquila confianza de un hombre que había aprendido a leer la naturaleza como si fuera las escrituras. Su barba salpicada de plata enmarcaba un rostro curtido marcado por años de soledad. Bajo su pesado abrigo guardaba la Biblia de su padre, con la encuadernación de cuero desgastada por innumerables manos y las páginas llenas de notas manuscritas con tinta descolorida. El buen libro había viajado con él durante 20 años de exilio autoimpuesto, un recordatorio del hombre que una vez fue y de la fe que había perdido en los senderos de montaña y junto a los arroyos helados. La puerta del salón crujió sobre sus bisagras oxidadas cuando la niña entró, con su aliento formando pequeñas nubes en el aire gélido. Molly, según supo más tarde, llevaba un vestido 3 tallas más grande, con la tela azul manchada de barro y cosas peores. Alrededor de su delgada muñeca, apenas visible bajo las mangas deshilachadas, colgaba una cinta azul rota que en otro tiempo había sujetado su cabello, ahora enmarañado y sin lavar. Esa cinta, descolorida de lo que debió ser un brillante azul cielo, hablaba de días mejores, cuando alguien se había preocupado lo suficiente como para atársela con dedos delicados. Henderson, el dueño del salón, era un hombre cuya generosidad se extendía solo hasta sus márgenes de ganancia. Su establecimiento servía whisky aguado a hombres que no podían permitirse nada mejor y a quienes no les importaba mucho. Los suelos no habían sido fregados adecuadamente desde que el local abrió sus puertas 5 años antes, y el aire estaba cargado del olor de cuerpos sin lavar, licor derramado y sueños frustrados. Era exactamente el tipo de lugar donde los niños desesperados podían vagar en busca de sobras. Llevaba casi 2 meses viviendo en la calle, explicó Henderson más tarde, mientras limpiaba vasos con un trapo que había visto mejores décadas. Sus padres murieron de la fiebre que se propagó en septiembre. No tenía más familia. Dormía en los portales y comía lo que la gente le daba. El alguacil Tom Briggs era un hombre bastante decente, pero llevaba el peso de intentar mantener el orden en una ciudad donde el orden era un lujo que pocos podían permitirse. Su oficina estaba al final de la calle principal, un pequeño edificio con rejas en las ventanas y poca esperanza. Briggs hacía lo que podía, pero un solo hombre no podía resolver los problemas que la pobreza y el aislamiento generaban como malas hierbas en suelo rocoso. Las leyes son claras con respecto a los huérfanos, había dicho Briggs, ajustándose la placa con los dedos que le temblaban ligeramente por el exceso de café y la falta de sueño. Se suponía que debía ir al hogar infantil territorial de Helena, pero eso suponía 3 días de viaje, y el invierno había cerrado casi todos los pasos. La niña no sobreviviría al viaje, tan débil como estaba.
La verdad era más simple y más dura de lo que las regulaciones burocráticas podían abordar. Los niños como Molly caían en las grietas del sistema, olvidados por los funcionarios que vivían en cálidas oficinas a cientos de kilómetros de distancia. En los pueblos fronterizos, la supervivencia a menudo dependía de la bondad de los extraños o de la falta de ella. Jeremiah había estado observando la partida de cartas desde su mesa en la esquina, bebiendo un solo whisky y pensando en los suministros que necesitaba antes de volver a las montañas. Había planeado pasar el invierno en una cabaña que había construido cerca de Copper Creek, a 32 kilómetros al norte, atravesando un terreno que pronto se volvería intransitable. La vida de un hombre de las montañas le convenía, sin complicaciones, sin responsabilidades más allá de su propia supervivencia, sin posibilidad de fallar a las personas que dependían de él. Los 4 hombres sentados a la mesa de póker representaban todo lo malo de la justicia fronteriza. Liderados por un hombre llamado Corbett, hacían trabajos ocasionales cuando estaban sobrios y causaban problemas cuando estaban borrachos. Esa noche estaban celebrando el éxito de una conducción de ganado, con los bolsillos llenos de salarios que probablemente perderían antes del amanecer. Cuando Molly se acercó a su mesa, su pequeña voz apenas se oía por encima del piano que había en la esquina. Corbett levantó la vista con ojos que no transmitían ninguna calidez. «¿Qué pasa ahora?», dijo, recostándose en su silla. «Ratoncita, ¿quieres algo?». «Por favor, señor», susurró Molly, con la mirada fija en el sándwich a medio comer que había junto al codo de Corbett. «No he comido nada hoy. ¿Me daría su pan a cambio?». Hizo una pausa. Su mente infantil luchaba por encontrar las palabras para expresar cosas que ningún niño debería entender. Las risas que estallaron en la mesa fueron crueles y cómplices. Eran hombres que tomaban lo que querían y lo justificaban con cualquier razonamiento que les proporcionara el whisky. Corbett se había acercado a ella con las manos manchadas por el trabajo y algo más oscuro. Fue entonces cuando Jeremiah se levantó. No era un hombre grande para los estándares de la frontera, pero había algo en su porte que llamaba la atención. Años de supervivencia en la naturaleza le habían enseñado cuándo permanecer quieto y cuándo moverse, cuándo hablar y cuándo el silencio tenía más peso. Las risas se apagaron cuando se acercó a la mesa. Sus botas marcaban el ritmo contra el suelo de madera como un tambor fúnebre. «Las chicas tienen hambre», dijo simplemente, con una voz que transmitía la autoridad de un hombre acostumbrado a que le obedecieran a la primera. Corbett empezó a protestar, pero algo en los ojos de Jeremiah, una profundidad que hablaba de experiencias que la mayoría de los hombres nunca habían vivido, le hizo detenerse. Sin apartar la mirada, Jeremiah colocó su plato intacto delante de Molly, con el contenido aún caliente de la cocina. «Come», le dijo con suavidad. «Todo». Ella se abalanzó sobre la comida con desesperada gratitud, con las pequeñas manos temblorosas mientras partía el pan y la carne. Entre bocado y bocado, lo miraba con unos ojos que contenían demasiado conocimiento para su edad, el tipo de sabiduría que proviene de comprender lo rápido que el mundo puede volverse frío y cruel. «¿Cómo te llamas, niña?», le preguntó Jeremiah, sentándose en una silla a su lado. «Molly», respondió ella con la boca llena de carne. «Molly Richardson. Mi mamá solía atarme esta cinta en el pelo». Tocó la tela azul deshilachada que llevaba en la muñeca. Decía que combinaba con mis ojos. Esa sencilla afirmación había impactado a Jeremiah más de lo que esperaba. Los niños no deberían tener que hablar de sus padres en pasado. No deberían llevar recuerdos como un preciado cargamento por calles que no mostraban piedad. Algo en su pecho, una parte de él que creía muerta y enterrada, había cobrado vida. «¿Dónde te alojas, Molly?». Ella había echado un vistazo al salón, fijándose en los hombres que observaban su conversación con distintos grados de interés. «Donde quiera que haya calor», había dicho con la honestidad práctica de una niña que había aprendido a no esperar mucho del mundo. Esa noche, Jeremiah había pagado a Henderson por una segunda habitación, un pequeño espacio con una cama estrecha y una ventana que daba al callejón detrás del salón. Le había dado a Molly jabón y agua limpia, y la había observado mientras se frotaba las manos y la cara para quitarse la suciedad acumulada durante semanas.
Cuando salió de detrás del biombo, se revelaron sus verdaderos rasgos. Una delicada estructura ósea que delataba su buena cuna y una inteligencia que brillaba a pesar de sus circunstancias. «No tienes por qué ser amable conmigo», dijo ella mientras él le colocaba una colcha prestada sobre sus delgados hombros. «La mayoría de la gente no lo es». Esa afirmación había roto algo en la soledad cuidadosamente construida de Jeremiah. Ahí estaba una niña que esperaba la crueldad como algo natural, que recibía la amabilidad con la gratitud sospechosa de alguien que había aprendido a no confiar en los regalos que podían serle arrebatados. «A veces, ser amable es lo único que tenemos», había respondido él, acomodándose en una silla junto a la ventana. «A veces es lo único que importa». Mientras Molly se quedaba dormida y su respiración se hacía cada vez más profunda, Jeremiah abrió la Biblia de su padre en un pasaje marcado por años de lectura. «Defiende al débil y al huérfano, defiende la causa del pobre y del oprimido». Las palabras parecían brillar a la luz de la lámpara, un recordatorio de las promesas que una vez había hecho a una congregación que confiaba en él, a un Dios al que había servido antes de que la tragedia lo llevara al desierto. Afuera, la nieve seguía cayendo. Cada copo se sumaba a la barrera que pronto aislaría Willow Creek del mundo exterior. A lo lejos, los coyotes se llamaban unos a otros a través del paisaje helado, sus voces transmitiendo historias de supervivencia y lealtad a la manada. Jeremiah había escuchado esos aullidos durante 20 años, entendiéndolos como comunicaciones entre criaturas que sabían que la soledad significaba la muerte, que a veces la opción más fuerte era dejar que otros se acercaran lo suficiente como para importar. Al mirar a la niña dormida, con el rostro tranquilo por primera vez en meses, Jeremiah sintió la primera grieta en el muro que había construido alrededor de su corazón. El día siguiente traería decisiones, cuestiones prácticas sobre suministros y el tiempo, y el largo viaje de vuelta a su cabaña en la montaña. Pero esa noche, en esa pequeña habitación sobre un salón fronterizo, algo había cambiado en el delicado equilibrio de su vida solitaria. Cerró la Biblia y se recostó en su silla, vigilando mientras ella dormía. A través de las finas paredes, podía oír la partida de póker que seguía en marcha. La voz de Henderson pidiendo las últimas copas, los sonidos de una ciudad que se acomodaba en un descanso inquieto. Pero en esta habitación había algo diferente, un sentido de propósito que no había sentido desde que le dio la espalda a la civilización y eligió la soledad de las montañas por encima de las complicaciones de las relaciones humanas. La cinta azul rota yacía sobre la pequeña mesa junto a la cama, a la luz de la lámpara. Jeremiah casi podía imaginarla brillante y nueva, atada al pelo de una niña por manos amorosas. Se dio cuenta de que algunas cosas merecían la pena intentar restaurarlas. El amanecer se despejó gris y frío sobre Willow Creek, pintando las calles cubiertas de nieve en tonos peltre y sombra. Jeremiah se despertó y encontró la silla junto a la ventana vacía y la pequeña cama perfectamente hecha. Molly había desaparecido tan silenciosamente como había aparecido, dejando atrás solo el débil aroma del jabón que había usado y una sensación de ausencia que parecía mayor de lo que una niña pequeña debería ocupar. Se vistió rápidamente, se puso su abrigo grueso y sus botas antes de salir al pasillo. Henderson estaba barriendo el piso principal del salón, empujando el serrín y los restos de la juerga de la noche anterior hacia la puerta con movimientos metódicos. «¿Has visto a la niña?», preguntó Jeremiah. Henderson dejó de barrer y se apoyó en el mango de la escoba. Se marchó antes del amanecer, sin decir nada. Simplemente se escabulló en silencio. Estos niños de la calle no se quedan mucho tiempo en un sitio. Tienen instintos de supervivencia como los animales salvajes. Pero algo en la voz del tabernero no le cuadraba a Jeremiah. Los ojos de Henderson no lo miraban directamente y su actitud habitual, despreocupada, denotaba un nerviosismo subyacente. Tras 20 años interpretando señales en la naturaleza, ramitas rotas que advertían de la presencia de depredadores, cambios en el viento que anunciaban tormentas, Jeremiah había desarrollado un instinto para detectar cuando algo no cuadraba. ¿Dijo a dónde iba? Como he dicho, no dijo nada.
Henderson reanudó la limpieza con una fuerza innecesaria. Probablemente se dirigía a casa de Sterling. Ese hombre tiene trabajo para los jóvenes que quieren ganarse el sustento. El nombre golpeó a Jeremiah como un golpe físico. Había oído hablar de Victor Sterling durante su breve estancia en la ciudad. Conversaciones en voz baja que se interrumpían cuando se acercaban extraños. Miradas significativas entre los lugareños que sabían más de lo que estaban dispuestos a compartir. Sterling era propietario del mayor comercio de la ciudad y tenía intereses en concesiones mineras y derechos madereros. Era el tipo de hombre que prosperaba en las comunidades fronterizas, donde la aplicación de la ley era escasa y la supervisión moral era un lujo que pocos podían permitirse. ¿Qué tipo de trabajo?, preguntó Jeremiah. Henderson barrió con más agresividad. Limpieza, sobre todo clasificar el inventario. Sterling paga salarios justos por un trabajo honesto. La mentira flotaba pesadamente en el aire entre ellos. Jeremiah había pasado suficiente tiempo rodeado de engaños como para reconocer su sabor particular. La forma en que la verdad se tergiversaba hasta parecerse a algo aceptable. La forma en que las buenas personas se convencían a sí mismas de que mirar hacia otro lado era lo mismo que no ver. Dejó a Henderson con su limpieza y salió al aire amargo de la mañana. La calle principal se extendía ante él, una cinta de barro helado y aceras de madera que conectaba el puñado de edificios que componían el distrito comercial de Willow Creek. Sterling's Mercantile ocupaba el terreno más grande en el centro de la calle. Su letrero pintado proclamaba calidad. Mercancías a precios justos en letras que alguna vez habían sido doradas, pero que se habían desvanecido hasta adquirir el color del latón viejo. El edificio en sí era considerable para los estándares de la frontera. 2 pisos de sólida construcción, con ventanas de cristal que captaban la luz de la mañana. A través de esas ventanas, Jeremiah podía ver estanterías llenas de mercancías, rollos de tela, herramientas, alimentos en conserva y las 1000 pequeñas necesidades que mantenían en funcionamiento a las comunidades aisladas. Parecía próspero, respetable, el tipo de establecimiento que servía de columna vertebral comercial de la ciudad. Pero las apariencias engañan. Jeremiah había aprendido que, a menudo, ocultaban las verdades más oscuras. La campana sobre la puerta sonó cuando entró, y su tono claro resonó en el espacio entre el techo y el suelo. El interior olía a cuero y café, a cera para madera y a algo menos identificable. Un matiz que le recordaba a lugares donde el miedo había echado raíces y crecido en la oscuridad. Victor Sterling salió de detrás del mostrador principal como un hombre acostumbrado a llamar la atención de inmediato. Tenía unos 50 años, con la complexión suave de alguien que había prosperado mientras otros trabajaban con sus manos. Su ropa estaba bien confeccionada, su bigote cuidadosamente arreglado, su sonrisa ensayada para transmitir calidez sin llegar a sus ojos. Señor Kane, ¿verdad? Las noticias vuelan en un pueblo pequeño. Henderson mencionó que ayudó a la pobre chica Richardson anoche. Muy caritativo de su parte. ¿Dónde está ella? La sonrisa de Sterling no se alteró, pero algo cambió detrás de sus ojos, un cálculo que delataba a un hombre que sopesaba las opciones y encontraba que la mayoría eran insuficientes. Sana y salva, se lo aseguro. La niña vino a verme esta mañana, de forma totalmente voluntaria. Parece que sus padres dejaron algunas deudas cuando fallecieron. Gastos médicos, gastos funerarios, cuentas pendientes, cantidades considerables. La verdad. Se acercó a un archivador y sacó una carpeta llena de papeles. Solo las facturas del Dr. Morrison ascendían a $47. El enterrador cobró 22. Varios créditos y préstamos de tiendas sumaban otros 35. Una suma considerable para una niña que heredaba $14. En un pueblo fronterizo donde un trabajador podía ganar $15 al mes. Era una deuda aplastante, de las que podrían perseguir a una familia durante generaciones si la ley lo permitiera. Tiene 8 años, dijo Jeremiah. Edad suficiente para trabajar, edad suficiente para asumir la responsabilidad de las obligaciones de su familia. Sterling devolvió la carpeta a su sitio con cuidado deliberado. Le he ofrecido empleo, alojamiento, manutención y un salario que le permitirá
pagar la deuda con el tiempo. Es más generosidad de la que la mayoría mostraría. Las palabras eran razonables, incluso amables, pero tenían un matiz que le puso los pelos de punta a Jeremiah. En la naturaleza, los depredadores suelen utilizar la paciencia como arma principal, esperando, observando, dejando que la presa se adentre más en la trampa antes de revelar su verdadera naturaleza. Me gustaría verla. Me temo que eso no es posible. La niña está descansando después de su terrible experiencia. Quizás dentro de unos días, cuando se haya adaptado a sus nuevas circunstancias. Sterling se dirigió hacia la parte trasera de la tienda, con un lenguaje corporal que sugería que la conversación había llegado a su fin natural. Pero mientras caminaba, algo se le cayó del bolsillo del abrigo. Un trozo de papel doblado que cayó cerca de los pies de Jeremiah. Jeremiah se agachó para recogerlo, y sus dos ojos recorrieron el texto antes de que Sterling pudiera reaccionar. Era un cartel de Se Busca, desgastado y manchado, con un boceto que era sin duda su propio rostro de hacía 20 años. Debajo de la imagen, unas palabras que le helaban la sangre. Se busca al predicador. Nombre real desconocido, sospechoso de estar relacionado con múltiples muertes. Actúese con extrema precaución. La mano de Sterling se cerró sobre el cartel con sorprendente rapidez. Cuando se enderezó, su sonrisa ensayada había sido sustituida por otra mucho más genuina e infinitamente más peligrosa. Jeremiah Kane, dijo en voz baja. O debería decir el predicador, vaya, qué pequeño es el mundo. Me preguntaba cuándo volverías a aparecer. 20 años es mucho tiempo para permanecer oculto. El nombre golpeó a Jeremiah como un golpe físico, trayéndole recuerdos que había pasado 2 décadas tratando de enterrar. El predicador, así lo llamaban durante sus días de caza recompensas, cuando rastreaba a hombres desesperados por el desierto y los traía de vuelta para que se enfrentaran a la justicia fronteriza. Era bueno en eso, quizás demasiado bueno, y la reputación lo había seguido hasta que finalmente eligió el exilio por el peso de la sangre de otros hombres en su conciencia. Esos días han quedado atrás, ¿no? Porque, desde mi punto de vista, parece que estás interfiriendo en asuntos que no te incumben. La chica Richardson es ahora mi responsabilidad, legal y moralmente. Las deudas de sus padres son de dominio público. Sterling se acercó. Su voz se redujo a un susurro que de alguna manera parecía más fuerte que un grito. Sé lo que eres, predicador. Sé lo que has hecho. Y sé que los hombres como tú no se retiran. Simplemente encuentran nuevos terrenos de caza. La amenaza flotaba en el aire entre ellos, tácita, pero perfectamente clara. Sterling tenía la ley de su parte, la opinión pública y ahora la ventaja de la identidad oculta de Jeremiah. En una comunidad donde la reputación importaba más que la verdad, ser expuesto como un antiguo cazarrecompensas podría destruir cualquier esperanza de ayudar a Molly o a cualquier otra persona. Vete, continuó Sterling. Recoge tus cosas y vuelve al agujero en el que te has estado escondiendo. La niña estará bien cuidada, te lo aseguro. Aprenderá habilidades valiosas, ganará un salario honesto y pagará las deudas de su familia como una ciudadana responsable. Jeremiah miró a los ojos de Sterling y vio algo que le heló la sangre. No se trataba de dinero, ni de deudas, ni siquiera de venganza por algún antiguo rencor. Se trataba de poder. El tipo de poder que provenía de aprovecharse de la desesperación de las personas, de convertir a los niños en propiedad y llamarlo caridad. Y si no lo hago, la sonrisa de Sterling volvió a ser fría como el viento invernal. Entonces la buena gente de Willow Creek sabrá que su pueblo ha estado albergando a un hombre buscado, un asesino, alguien cuya mera presencia pone en peligro a sus hijos. La trampa era perfecta en su simplicidad. Jeremiah podía marcharse y abandonar a Molly al destino que Sterling hubiera planeado para ella, o podía quedarse y librar una batalla en la que las reglas estaban amañadas en su contra desde el principio. Cualquiera de las dos opciones conllevaba un peso que le acompañaría durante los años que le quedaran por vivir. Pero mientras estaba allí, en aquella tienda, rodeado de los adornos de un comercio respetable que ocultaba algo podrido en su interior,
Jeremiah se dio cuenta de que algunas decisiones no eran realmente decisiones. Algunas líneas, una vez cruzadas, cambiaban a un hombre tan profundamente que la retirada se hacía imposible. Había pasado 20 años huyendo del hombre que había sido, pero allí de pie, comprendió que huir solo había retrasado lo inevitable. El predicador había sido un cazador de hombres malvados, y el mal se le había presentado con el rostro de un niño como premio. Nos veremos, señor Sterling. Estoy seguro de ello, predicador. Yo también estoy seguro. A la mañana siguiente de su enfrentamiento con Sterling, Jeremiah comenzó lo que una vez había llamado reconocimiento, el paciente trabajo de comprender las fortalezas, debilidades y patrones de comportamiento del enemigo. 20 años de soledad en las montañas no habían embotado sus instintos. En todo caso, la naturaleza salvaje había agudizado su capacidad para leer señales que otros pasaban por alto. Comenzó en las afueras de la ciudad, donde las operaciones de Sterling se extendían más allá de la respetable fachada del comercio. Detrás del edificio principal había un complejo de estructuras más pequeñas, cobertizos de almacenamiento, talleres y lo que parecían ser viviendas con ventanas enrejadas. El humo salía de múltiples chimeneas, lo que sugería que los edificios estaban ocupados, pero ningún niño jugaba en los patios a pesar de la mañana relativamente templada. Desde su posición entre los pinos que bordeaban la propiedad de Sterling, Jeremiah observó cómo se repetían ciertos patrones. Los hombres iban y venían con regularidad, algunos llevando suministros, otros dirigiendo grupos de trabajo que desaparecían en los distintos edificios. Había una eficiencia en la operación que denotaba una organización cuidadosa y una supervisión estricta. Estás perdiendo el tiempo. La voz pertenecía a Martha Henley, una viuda que regentaba la pequeña pensión del pueblo. Se había acercado entre los árboles con los pasos silenciosos de alguien que había aprendido a moverse sin llamar la atención. Su rostro curtido reflejaba el tipo de tristeza que proviene de pérdidas demasiado profundas para sanar por completo. Señora Henley. Jeremiah se tocó el ala del sombrero a modo de saludo. No la oí llegar. Llevo muchos años intentando pasar desapercibida. Se sentó a su lado en un tronco caído, con la mirada fija en el recinto de Sterling. Está buscando a la niña Richardson. No era una pregunta. Martha tenía la franqueza de las mujeres de la frontera que habían sobrevivido diciendo la verdad cuando era necesario, entre otras cosas. Está ahí dentro junto con una docena más. Niños cuyos padres murieron o desaparecieron. Niños que no tienen a nadie que hable por ellos. Sterling lo llama trabajo benéfico, pero nosotros sabemos que no es así. Martha metió la mano en su abrigo y sacó una pequeña cartera de cuero desgastada por haberla manejado innumerables veces. Encontré esto escondido bajo el porche de la pensión hace 3 días. Reconocí la letra. Dentro de la cartera había cartas, páginas escritas con letra cuidadosa en papel caro. La dirección del remitente indicaba que procedían del este, de alguien llamado Catherine Richardson, la madre de Molly, escribiéndole a su hija durante lo que debió de ser una separación antes de la reunión final de la familia en Willow Creek. Mi querida Molly, comenzaba una de las cartas, tu padre escribe que estás siendo muy valiente mientras estamos separados. El medallón de plata que te envío pertenecía a tu abuela. Llévalo siempre contigo y recuerda que llevas la fuerza de todas las mujeres que te precedieron. Las manos de Jeremiah se detuvieron mientras examinaba el medallón que se encontraba en el fondo de la cartera. Era una obra delicada, grabada con pequeñas flores y que contenía una miniatura de tipo Hera de una joven que compartía los delicados rasgos de Molly. ¿Por qué me enseñas esto? Los ojos de Martha permanecieron fijos en el recinto. Porque eres la primera persona en 20 años que se ha enfrentado a Sterling. Porque esa niña merece saber que proviene de personas que la querían. Y porque se detuvo con la voz ligeramente entrecortada, porque yo también tuve una hija. Sterling también se la llevó. Las palabras flotaban en el aire frío como un aliento visible. Jeremiah había percibido corrientes más profundas en el miedo del pueblo hacia Sterling, pero oírlo confirmado le hizo comprender mejor a qué se enfrentaban realmente. ¿Cuánto tiempo hace? 7 años. Rebecca tenía 9 cuando la fiebre se llevó a su madre. Yo trabajaba horas extras en la pensión para intentar llegar a fin de mes.
Sterling se ofreció a ayudar con su cuidado. Dijo que podía trabajar en su cocina, aprender habilidades útiles. Martha apretó los puños. Cuando me di cuenta de lo que realmente significaba su caridad, ella ya se había ido. ¿Se fue a dónde? A campos de trabajo. Sterling tiene acuerdos con minas y explotaciones madereras en todo el territorio. Los niños desaparecen en esos lugares y nunca salen. Los que lo hacen se estremeció. Ya no son niños, son seres destrozados que se asustan con las sombras y nunca sonríen. La conversación se vio interrumpida por un movimiento en el recinto. Un hombre salió de uno de los edificios más grandes, llamando inmediatamente la atención por su tamaño y porte. Incluso a distancia, su brutalidad era evidente en su forma de moverse. Violencia controlada, esperando una excusa para desatarse. «Ese es vos», susurró Martha, «el ejecutor de Sterling. Es el que recoge a los niños cuando sus tutores no pueden pagar sus deudas. El que se asegura de que nadie haga demasiadas preguntas sobre a dónde van». Como si sintiera su observación, Voss se volvió en su dirección. Su mirada recorrió el árbol con paciencia depredadora y por un momento Jeremiah sintió la familiar tensión de ser casado. Entonces Voss se dio la vuelta, pero no sin antes hacer un gesto que parecía diseñado para ser visto, pasando el pulgar por su garganta en un movimiento que no necesitaba traducción. «Deberíamos irnos», dijo Martha, levantándose del tronco con movimientos que delataban articulaciones entumecidas por el frío y la preocupación. «Tiene ojos por todas partes. Lo último que necesitamos es acabar en su lista de personas a vigilar». Regresaron entre los árboles en silencio, pero cuando llegaron a las afueras de la ciudad, Martha agarró a Jeremiah del brazo. «Hay otros», dijo en voz baja, «gente que ayudaría si creyera que hay alguna posibilidad de éxito». Otto Brennan, que regenta la herrería, perdió a su hijo en la operación de Sterling hace 2 años. Y el Dr. Morrison, lo creas o no, fue quien trató a la familia Richardson. Pero Sterling le obligó a inflar las facturas para crear esa deuda. «¿Por qué no hablan?», acudida al alguacil. La risa de Martha fue tan amarga como el viento invernal. «Porque Sterling tiene en su poder a la mitad de los jueces territoriales y sabe trapos sucios de la otra mitad. Porque Briggs es un buen hombre solo contra una organización que se extiende desde aquí hasta la capital. Porque la gente que hace demasiadas preguntas tiende a desaparecer. Y sus familias han aprendido a guardar silencio sobre su paradero. El alcance de la operación de Sterling se estaba volviendo más claro. Y con esa claridad llegó la sobria comprensión de lo que Jeremiah realmente estaba enfrentando. No se trataba de salvar a una niña. Se trataba de enfrentarse a un sistema de explotación organizada que había infectado toda la región como una enfermedad. Cuando se separaron en la Penn, Martha le puso la bolsa en las manos a Jeremiah. «Prométeme algo», le dijo. «Si tienes la oportunidad de salvarla, no lo dudes. No dejes que desaparezca como todas las demás. Esa niña ya ha perdido demasiado». Esa noche, Jeremiah se sentó en su habitación, encima del salón, y examinó el contenido de la bolsa oculta de Molly a la luz de la lámpara. Las cartas pintaban el cuadro de una familia amorosa destrozada por circunstancias ajenas a su control. Un padre que buscaba trabajo en los campamentos mineros. Una madre que luchaba contra la enfermedad en el este. Una niña atrapada entre 2 mundos y sin pertenecer plenamente a ninguno de ellos. El medallón de plata reflejaba la luz mientras lo giraba entre sus manos, con la superficie desgastada por los dedos amorosos. Dentro de la fotografía en miniatura, la abuela de Molly lo miraba con ojos que reflejaban la misma inteligencia y determinación que había visto en la niña. 3 generaciones de mujeres fuertes, y ahora la más joven se enfrentaba a horrores que sus predecesoras nunca hubieran podido imaginar. Fuera de su ventana, la ciudad se acomodaba a sus ritmos vespertinos. Pero en algún lugar del recinto de Sterling, una niña estaba aprendiendo que el mundo podía ser mucho más cruel de lo que su corta vida le había enseñado. El mañana traería nuevos retos, nuevos peligros y el comienzo de una lucha que pondría a prueba todo lo que Jeremiah había aprendido sobre la supervivencia, la justicia
y el precio de enfrentarse al mal que se escondía tras rostros respetables. La cinta azul rasgada yacía junto al medallón sobre su mesa, dos artefactos de inocencia en un mundo que mostraba muy poca misericordia hacia los niños. Pero a veces, reflexionó Jeremiah, valía la pena luchar por la inocencia, incluso cuando las probabilidades parecían imposibles y el costo podía ser más alto de lo que cualquier hombre razonable pagaría. La herrería de Otto Brennan ocupaba una esquina donde los sonidos del martillo sobre el yunque habían resonado durante 15 años. El edificio en sí era más funcional que hermoso. Tenía gruesos muros de piedra, un techo a dos aguas ennegrecido por el humo de la forja y ventanas situadas de manera que captaran la luz de la mañana, necesaria para el trabajo minucioso de los herreros. Pero cuando Jeremiah se acercó a las puertas abiertas a la mañana siguiente, encontró a Otto inmóvil junto a su fría forja, mirando fijamente algo que sostenía en sus enormes manos. Era una sencilla cruz de madera, de unos 15 centímetros de altura, tallada en lo que parecían restos de roble. La mano de obra era tosca, pero sincera. El tipo de proyecto que un hombre podría emprender durante las largas tardes de invierno, cuando sus manos necesitaban algo que hacer además de preocuparse. ¿La hiciste para Tommy?, dijo Otto sin levantar la vista. Mi hijo pensó que cuando volviera a casa querría algo para recordar a su madre. Ella era la religiosa de la familia. Otto Brennan tenía el físico que exigía su profesión: hombros anchos, brazos como troncos de árbol, manos capaces de moldear el hierro, pero lo suficientemente delicadas como para curar la rodilla raspada de un niño. Tenía la barba corta por los años de trabajar cerca de llamas abiertas, y su delantal lucía las manchas permanentes de su oficio. Pero sus ojos reflejaban un dolor profundo que ninguna fuerza física podía superar. Martha te habló de Tommy. Sí, lo hizo. Tenía 11 años, era muy inteligente y siempre hacía preguntas sobre cómo funcionaban las cosas. Solía ayudarme aquí, después del colegio, bombeando el fuelle y organizando las herramientas. Otto colocó la cruz en su banco de trabajo con cuidadosa reverencia. Sterling vino después de que falleciera mi esposa y dijo que el niño necesitaba estructura, una educación que yo no podía proporcionarle. Lo hizo parecer como si fuera caridad. La forja había estado apagada durante la noche, sus carbones reducidos a brasas incandescentes que apenas calentaban el espacio. Otto se movió para reavivarlas. Sus movimientos eran automáticos tras décadas de práctica. Cuando las llamas comenzaron a bailar entre los carbones, las sombras parpadearon en las paredes de piedra como recuerdos que se negaban a permanecer enterrados. ¿Cuánto tiempo hace que no lo ves? 2 años, 4 meses y 12 días. La precisión de la respuesta delataba a un hombre que contaba el tiempo como un prisionero que marca los días en la pared de su celda. El Sterling envía noticias de vez en cuando. Dice que Tommy está bien, que está aprendiendo habilidades valiosas, pero no dice dónde. No me deja visitarlo. Jeremiah observaba a Otto trabajar, fijándose en la cuidadosa atención al detalle que caracterizaba el enfoque de un artesano hacia su oficio. Cada movimiento tenía un propósito, cada herramienta tenía su lugar adecuado. Era un hombre que entendía que la calidad provenía de la paciencia y la precisión, cualidades que podrían resultar valiosas en lo que estaba por venir. ¿Alguna vez has pensado en recuperarlo? El martillo de Otto se detuvo a mitad del golpe. Todos los días. Pero, ¿qué puede hacer un solo hombre contra la operación de Sterling? Soy herrero, no pistolero. Trabajo con hierro y acero, no con intrigas y política. A veces, el hierro y el acero son justo lo que se necesita. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos mientras Otto reanudaba su trabajo, dando forma a una herradura con golpes precisos. Pero Jeremiah podía ver cómo la idea echaba raíces. La posibilidad de que fabricar armas pudiera ser tan importante como cualquier otra preparación para lo que se avecinaba. Hay algo más que debes saber. Otto dijo finalmente. El Dr. Morrison quiere hablar contigo. Dice que es sobre las facturas médicas de la familia Richardson. Ha estado sintiéndose culpable por esa situación desde que ocurrió. La consulta del Dr. Morrison estaba situada encima de la única farmacia del pueblo, un espacio reducido que olía a ácido carbólico y remordimientos.
El médico era un hombre delgado de unos 60 años, con los movimientos cuidadosos de alguien que había aprendido a trabajar a pesar de que sus manos temblaban más de lo habitual. Su maletín médico estaba abierto sobre su escritorio, y su contenido sugería una práctica que se ocupaba más de heridas de bala y accidentes mineros que de dolencias rutinarias. Señor Kane, gracias por venir. Morrison señaló una silla frente a su escritorio, con un gesto que sugería que no era una conversación que le apetecía tener. Tengo entendido que se ha interesado por la situación de la joven Richardson, entre otras cosas, dijo Morrison, asintiendo con la cabeza y buscando en el cajón de su escritorio un grueso expediente lleno de papeles. Estas son las facturas médicas reales del tratamiento de Henry y Catherine Richardson. Un total de $43, una cantidad considerable para una familia de la frontera, pero asumible con tiempo y acuerdos de pago razonables. Abrió el expediente para mostrar un segundo conjunto de documentos con membrete oficial y cuidadosas falsificaciones. Estas son las facturas que Sterling presentó como prueba de la deuda de la familia. Los mismos servicios, pero cobrados a tarifas que harían sonrojar a los médicos del Este. $14 por un tratamiento que debería haber costado menos de la mitad. Las pruebas eran condenatorias, una clara prueba de fraude diseñado para crear una deuda insuperable. Pero, como explicó Morrison, para demostrar el fraude se necesitaban tribunales dispuestos a escuchar el caso y jueces que no estuvieran ya en el bolsillo de Sterling. ¿Por qué dar un paso al frente ahora? Porque me hice médico para curar a la gente, no para ayudar a los depredadores a esclavizar a los niños. A Morrison le temblaban las manos mientras cerraba el expediente. ¿Por qué mi silencio ha costado a cuántas familias sus hijos? Porque a veces un hombre tiene que elegir entre su seguridad y su alma. La conversación se vio interrumpida por unos pasos rápidos en las escaleras que conducían a la oficina. Martha Henley irrumpió por la puerta, con el rostro enrojecido por la carrera y los ojos muy abiertos por el pánico. Lo saben, jadeó, luchando por recuperar el aliento. Los hombres de Sterling estaban en la pensión, preguntando quién había estado hablando contigo. La señora Patterson les oyó mencionar todos nuestros nombres. El mío, el de Otto, el de los médicos. A través de la ventana de la oficina, Jeremiah podía ver a unos hombres en la calle, no los vagabundos ocasionales que atraían las ciudades fronterizas, sino figuras decididas cuya atención parecía centrada en los edificios que los rodeaban. El jefe estaba en medio de ellos, su corpulencia inconfundible incluso a distancia. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Morrison. No mucho, están recorriendo la ciudad, dejando claro que cualquiera que te ayude tendrá que responder ante ellos. Martha se acercó a la ventana, manteniéndose a un lado para no ser vista. Pero hay algo más. La vi. A Molly, solo por un momento, cuando la traían de vuelta de donde quiera que la hubieran llevado. Parecía... La voz de Martha se quebró. Parecía más pequeña, como si le hubieran quitado algo. La visión de la niña había conmocionado a Martha más que la amenaza inmediata a su propia seguridad. En las comunidades fronterizas, los niños representaban la esperanza para el futuro, la promesa de que la vida podía continuar a pesar de las duras condiciones y los peligros constantes. Cuando esa esperanza se destruía sistemáticamente, se hería algo fundamental en personas que ya habían sacrificado tanto. Tenemos que actuar más rápido de lo previsto, dijo Jeremiah. Sea lo que vayamos a hacer, tiene que ser pronto. Otto apareció en la puerta, tras subir las escaleras con un silencio sorprendente para un hombre tan corpulento. En sus manos llevaba un paquete envuelto en tela que tintineaba suavemente con el sonido del metal contra el metal. He estado trabajando toda la noche, dijo. Desenvuelva el paquete para revelar una variedad de cuchillos, pequeñas herramientas y objetos que podrían servir como armas en circunstancias desesperadas. No son nada del otro mundo, pero cortan bien y cumplen su función. El Dr. Morrison miró las armas con una mezcla de fascinación y miedo. Nunca pensé que formaría parte de algo así. Nunca imaginé que mi consulta médica se convertiría en el escenario de lo que sea esto. Se trata de plantar cara, dijo Martha con firmeza.
Se trata de decir que hay cosas por las que vale la pena luchar, incluso cuando la lucha parece imposible. A través de la ventana, vieron a Voss señalar el edificio donde se encontraban. El tiempo se agotaba y las opciones se reducían a aquellas que definirían a las personas mucho después de que la crisis inmediata hubiera pasado. Jeremiah reunió las armas improvisadas, revelando su peso y equilibrio con la evaluación experta de alguien que había aprendido a arreglárselas con las herramientas que exigía la supervivencia. En la naturaleza, la improvisación a menudo significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Aquí, en Willow Creek, podría significar la diferencia entre la libertad y la esclavitud para unos niños que ya habían perdido demasiado. El pozo minero abandonado al norte de Willow Creek llevaba cerrado 3 años. Su mineral de plata se había agotado y sus túneles se consideraban demasiado peligrosos para seguir explotándolo. Pero mientras Jeremiah descendía a sus profundidades a la luz de una lámpara, siguiendo a Martha por unos pasadizos que ella parecía conocer de memoria, se dio cuenta de que la mina había encontrado un nuevo propósito como lugar de encuentro para personas que necesitaban hablar sin ser escuchadas. «Ya nadie viene aquí», explicó Martha, con su voz resonando en las paredes de piedra que lloraban condensación bajo la luz parpadeante. Demasiados derrumbes, demasiados hombres perdidos, pero las cámaras principales seguían siendo sólidas y el sonido no llegaba a la superficie. La cámara se abrió ante ellos como una catedral subterránea, con el techo perdido en las sombras, más allá del alcance de sus lámparas. Alguien había dispuesto cajas y barriles a modo de asientos improvisados, y los restos de reuniones anteriores eran evidentes en los fríos círculos de fuego y en los restos de velas pegados a las repisas de roca. Aquí era donde la resistencia oculta de Willow Creek se había estado organizando en silencio. Lejos de los vigilantes e informantes de Sterling, Otto ya estaba esperando junto con el Dr. Morrison y otras 2 figuras que Jeremiah no reconoció de inmediato. Mientras Martha hacía las presentaciones, el alcance del impacto de Sterling en la comunidad se hizo más claro. «Samuel Hayes», dijo el primer hombre, extendiendo una mano curtida. «Dirige la caballeriza. Perdí a mi sobrino en la operación de Sterling la primavera pasada. El chico quedó huérfano cuando la carreta de sus padres volcó al cruzar el arroyo. Sterling afirmó que la familia le debía dinero por alimentar y alojar a sus caballos. El segundo hombre era más joven, tal vez de 30 años, con los movimientos cuidadosos de alguien que había aprendido a ser cauteloso para no llamar la atención. Patrick Lynch, trabajaba para Sterling, llevando los libros, gestionando la correspondencia. Renuncié cuando me di cuenta de lo que realmente significaban los números. Lynch metió la mano en su abrigo y sacó un libro de contabilidad encuadernado en cuero, cuyas páginas estaban llenas de columnas de cifras y anotaciones escritas por varias personas. Esto es lo que se podría llamar el verdadero sistema contable de Sterling, el que lleva un registro de qué niños van a cada sitio, cuánto ganan para sus operaciones y qué les sucede a los que no pueden seguir el ritmo del trabajo. El libro de contabilidad era un catálogo de miseria humana disfrazado de registros comerciales. Los nombres, las edades, las descripciones físicas y las asignaciones estaban registrados con la frialdad clínica de la gestión de inventarios. Jeremiah encontró rápidamente la entrada de Molly. Señor Richardson, 8 años, apta para trabajos domésticos ligeros. Asignación temporal pendiente de evaluación. Pero fue la anotación junto a su nombre lo que le heló la sangre. Solo solicitudes VIP de interés especial. «¿Qué significa esto?», preguntó, señalando la marca. El rostro de Lynch palideció a la luz de la lámpara. «Sterling tiene clientes con intereses particulares, hombres ricos que pagan precios elevados por niños que cumplen criterios específicos, jóvenes, inteligentes, de buenas familias, del tipo al que se le han enseñado modales y comportamiento adecuado». Las implicaciones flotaban en la cámara subterránea como gas venenoso. Martha emitió un sonido que era en parte sollozo, en parte gruñido de rabia. El Dr. Morrison cerró los ojos como si intentara bloquear un conocimiento que atormentaría sus sueños. «¿Cuánto tiempo falta para pronto?», interrumpió Lynch. «Hay un comprador que vendrá la semana que viene. Alguien tan importante que Sterling lleva meses preparándose».
La niña Richardson será la pieza central de la transacción. Las enormes manos de Otto se cerraron en puños que podrían aplastar a Stone. No podemos esperar a que se den las circunstancias ideales o a que el plan sea perfecto. Si esa niña desaparece en la red de Sterling, la perderemos para siempre. Hayes asintió. Estaba de acuerdo. Mi sobrino lleva 8 meses desaparecido. No hemos sabido nada de dónde ha ido a parar ni si sigue vivo. Estos niños se convierten en fantasmas. Existen en los registros de Sterling, pero es como si nunca hubieran nacido, por el rastro que dejan en el mundo. El peso de la urgencia los oprimía como las toneladas de roca y tierra que tenían sobre sus cabezas. Jeremiah había pasado 20 años evitando precisamente este tipo de situaciones. El momento en que la supervivencia de otras personas dependía de las decisiones que él pudiera tomar, de las acciones que pudiera emprender o dejar de emprender. La naturaleza salvaje le había enseñado que la vacilación a menudo significaba la muerte, pero también le había enseñado que precipitarse hacia el peligro sin la preparación adecuada era otra forma de suicidio. ¿Con qué recursos contamos?, preguntó, recurriendo al enfoque metódico que le había mantenido con vida durante 2 décadas de inviernos en la montaña y encuentros con depredadores. Lynch consultó su libro de cuentas. Sterling mantiene a la mayoría de los niños en 3 lugares principales: el recinto detrás de su tienda, una granja de trabajo a unos 8 kilómetros al este y una instalación cerca del antiguo aserradero que se encarga de las operaciones más especializadas. Martha extendió un mapa dibujado a mano sobre una mesa improvisada formada por una tabla colocada sobre 2 barriles. Llevo meses observando los patrones. Los guardias se turnan cada 4 horas. Las entregas de comida se realizan 2 veces por semana. La mayoría de los hombres van a la ciudad los sábados por la noche, dejando un equipo mínimo en los recintos. El doctor Morrison se inclinó hacia adelante y entrecerró los ojos para ver el mapa en la escasa luz. He tratado lesiones de los 3 lugares, trabajadores que han resultado heridos por la maquinaria, guardias que han sufrido caídas o han participado en peleas. Sterling siempre lo llama accidentes laborales, pero algunas de esas heridas, sacudió la cabeza, algunas de esas heridas son consecuencia de la resistencia de las personas. Así que los niños se resisten, dijo Otto. Eso es bueno, significa que aún no los han quebrado por completo. Hayes se levantó y comenzó a caminar por el perímetro de la sala, con el eco de sus botas resonando contra la piedra. La pregunta es, ¿cómo los sacamos? Sterling tiene al menos 20 hombres, tal vez más. Estamos hablando de un puñado de habitantes del pueblo contra lo que equivale a un ejército privado. No solo habitantes del pueblo, dijo Jeremiah en voz baja. Hay algo más que deben saber sobre mí, algo que podría cambiar su opinión sobre toda esta empresa. Les habló del predicador, de los años que había pasado rastreando a hombres peligrosos por tierras salvajes que matarían a cualquiera que no estuviera preparado, de la reputación que se había ganado y las razones por las que finalmente había decidido dejarlo todo. Les explicó que Sterling conocía su identidad y la ventaja que eso le daba, y les habló del cartel de Se Busca, que podía destruir cualquier posibilidad de recurso legal. Cuando terminó, la sala quedó en silencio, salvo por el goteo constante del agua en algún lugar de la oscuridad más allá de la luz de la lámpara. Eran personas decentes que se habían visto empujadas a la desesperación, pero seguían siendo personas decentes. Descubrir que habían estado planeando la resistencia junto a un hombre con sangre en las manos, aunque esa sangre perteneciera a otros hombres violentos, cambió la ecuación moral de su empresa. Fue Martha quien habló primero. Hace 20 años, cazabas a hombres malos y los llevabas ante la justicia. Hoy, intentas salvar a los niños de los monstruos. A mí me parece que el denominador común es plantarle cara al mal. Sea cual sea el nombre con el que te llames, Otto asintió lentamente. Tal y como yo lo veo, contar con alguien con tu experiencia podría ser lo único que nos dé una oportunidad real de éxito. Pero Lynch parecía preocupado y Hayes había dejado de dar vueltas para mirar a Jeremiah con una nueva valoración. ¿Qué nos estás ocultando? ¿Qué pasó para que el predicador desapareciera en las montañas durante 20 años? La pregunta flotaba en el aire viciado de la sala,
exigiendo una respuesta que Jeremiah esperaba no tener que dar nunca. Pero estas personas se disponían a arriesgar sus vidas basándose en su liderazgo, y merecían saber a qué tipo de hombres seguían hacia el peligro. Cometí un error, dijo simplemente. Me confié demasiado, estaba demasiado seguro de mi propio juicio. Seguí a un hombre que creía que era un asesino. Lo traje de vuelta para juzgarlo. Resultó ser inocente, solo un buscador de oro que había estado en el lugar equivocado cuando pasó por allí el verdadero asesino. Para cuando se supo la verdad, ya lo habían ahorcado. La confesión parecía resonar en las paredes de piedra, multiplicándose y volviendo a ellos como acusaciones. Un hombre inocente había muerto porque el predicador estaba tan seguro de su propia rectitud que había dejado de cuestionarse si podía estar equivocado. Fue entonces cuando me alejé, pensando que el mundo sería más seguro sin mi particular forma de justicia. El doctor Morrison se inclinó sobre la mesa improvisada y puso la mano en el brazo de Jeremiah. Entonces nos aseguraremos de que esta vez sea diferente. Nos aseguraremos de salvar a las personas adecuadas por las razones adecuadas. 3 días después, Jeremiah se arrodilló en la oscuridad previa al amanecer junto a la tumba de su padre en el cementerio a las afueras de Willow Creek. La lápida era sencilla, de granito desgastado, con solo un nombre, unas fechas y las palabras «Sirvió al Señor». Pero envuelto en un paño de aceite, en la base de esa piedra, yacía algo que representaba tanto su herencia como su mayor vergüenza. El arma modificada de su padre, una 45. En su cañón estaban grabados versículos bíblicos que en otro tiempo le habían dado consuelo y un propósito. El arma le pareció más pesada de lo que recordaba cuando la sacó de su escondite. El metal estaba frío contra sus palmas, pero el peso familiar le trajo recuerdos de los años en que esta arma había sido una extensión de su voluntad, una herramienta para llevar la justicia a los territorios fronterizos sin ley. A lo largo del cañón, grabadas con letra cuidadosa, se leían las palabras del Salmo 82. Defended al débil y al huérfano. Defended la causa del pobre y del oprimido. Su padre había sido un predicador itinerante que llevaba esta pistola por territorios donde la distinción entre pastor y lobo a menudo se difuminaba. Enseñó a su hijo que la violencia a veces era necesaria para proteger a los inocentes, pero que nunca debía emprenderse a la ligera o sin rezar. Los grabados servían como recordatorios constantes de que el poder conllevaba responsabilidad, que quitar una vida, incluso para salvar otras, dejaba marcas en el alma de un hombre que el tiempo no podía borrar. Pensé que te encontraría aquí. Martha se acercó por los sinuosos senderos del cementerio. Moviéndose con cuidado entre las lápidas desgastadas que marcaban el descanso final de los fundadores y víctimas de Willow Creek, llevaba una linterna con la luz baja, cuya luz apenas iluminaba el suelo helado a sus pies. El doctor Morrison quiere verte. Dice que es urgente. Regresaron a través de la ciudad dormida, pasando por edificios donde dormían personas honestas, ajenas a los planes que se gestaban en las sombras y los lugares abandonados. La consulta del médico brillaba con la luz de las lámparas y, a través de sus ventanas, podían ver figuras que se movían con la energía rápida y nerviosa de personas que operaban con tiempo prestado. En el interior encontraron a la resistencia reunida en pleno. Otto había traído más armas de su fragua, cuchillos, palos improvisados y objetos que podían servir como herramientas para forzar cerraduras o cortar cuerdas. Hayes había dibujado mapas detallados de las 3 instalaciones de Sterling, marcando las posiciones de los guardias y los cambios de turno que había observado durante una cuidadosa vigilancia. Lynch seguía añadiendo detalles a su libro de contabilidad robado, cotejando nombres y ubicaciones con la precisión sistemática de un hombre que entendía que las vidas dependían de la información precisa. Pero era el doctor Morrison quien acaparaba la atención, con sus manos, normalmente firmes, temblando mientras sostenía un papel que claramente traía noticias devastadoras. «Esta noche ha llegado un mensaje por los canales oficiales», dijo, con una voz apenas superior a un susurro. «El alguacil federal Theodore Hawthorne llegará mañana para investigar los informes de irregularidades en los procedimientos territoriales de bienestar infantil.
El anuncio debería haber sido motivo de celebración. La intervención federal significaba una autoridad legal que ni siquiera la corrupta red de Sterling podía descartar fácilmente. Pero la expresión de Morrison sugería complicaciones que hacían que la ayuda externa fuera más peligrosa que útil. ¿Cuál es el problema?, preguntó Otto. Lynch respondió, consultando su libro de contabilidad con sombría eficiencia. El alguacil Hawthorne figura en los registros de Sterling como cliente habitual. Ha comprado niños a través de la red de Sterling al menos 6 veces en los últimos 2 años. La revelación golpeó al grupo como un golpe físico. Su única esperanza de recurso legal legítimo se vio comprometida antes incluso de que pudiera comenzar. Peor aún, la llegada de Hawthorne significaba que Sterling tendría protección federal para cualquier medida definitiva que pretendiera tomar. Hay más, continuó Morrison. Sterling está difundiendo que va a cerrar sus operaciones de bienestar infantil. Afirma que ha recibido una oferta mejor por sus instalaciones y que va a transferir todos los casos actuales a compradores que puedan proporcionarles oportunidades en comunidades más establecidas. Martha se hundió en una silla con el rostro pálido a la luz de la lámpara. Los va a vender a todos los niños de su sistema, sacándolos del territorio antes de que nadie pueda investigar demasiado. ¿Cuándo?, preguntó Jeremiah. Pasado mañana. Hay una caravana de carros reuniéndose en el antiguo campamento maderero, supuestamente para llevar suministros a las explotaciones mineras del territorio vecino, pero según los registros de Lynch, en realidad se dirige al este, hacia compradores especializados en niños de comunidades fronterizas. El tiempo se comprimió a su alrededor como una soga. Fuera lo que fueran a hacer, tenía que suceder en 36 horas. Antes de que Sterling pudiera dispersar a sus víctimas por miles de kilómetros de naturaleza salvaje e imposibilitar su rescate. Pero incluso cuando los planes comenzaron a tomar forma, las dudas carcomían la confianza de Jeremiah. El error que lo había llevado a 20 años de exilio perseguía cada decisión. El recuerdo de un hombre inocente, ahorcado porque el predicador había estado demasiado seguro de su propio juicio. ¿Cómo podía confiar en su instinto ahora, cuando lo que estaba en juego no era solo su propia conciencia, sino la vida de unos niños que no tenían otra esperanza? Necesitamos más información, dijo Hayes, extendiendo sus mapas sobre el escritorio de Morrison. Horarios de los guardias, medios de transporte, número exacto de niños en cada centro. Yo puedo conseguirlo, se ofreció Lynch. Sterling sigue confiando en mí para gestionar la correspondencia y la programación. No sabe que lo he estado copiando todo. Otto levantó una de sus armas artesanales, comprobando su equilibrio con el ojo de un artesano. La cuestión es si intentamos atacar las 3 instalaciones a la vez o nos concentramos en el complejo principal, donde probablemente guarden los premios más valiosos. Molly estará en el complejo, dijo Martha con tranquila certeza. Sterling es demasiado prudente como para arriesgarse a perder su mercancía más preciada en una instalación secundaria. Mientras debatían las tácticas y el momento oportuno, Jeremiah se encontró estudiando los rostros que le rodeaban. Gente decente empujadas más allá de su zona de confort por circunstancias que exigían actuar en lugar de actuar con cautela. Martha, impulsada por el dolor por la pérdida de su hija y la determinación de salvar al hijo de otra mujer. Otto, que canalizaba su precisión de artesano en instrumentos de rescate en lugar de herraduras y rejas de arado. El doctor Morrison, que cambiaba su juramento de no hacer daño por una comprensión más compleja de lo que a veces requería la curación. No eran soldados ni luchadores profesionales. Eran personas comunes y corrientes que habían llegado al límite de lo que podían aceptar en silencio. Su valentía lo llenaba de humildad, al tiempo que aumentaba el peso de la responsabilidad que sentía por su seguridad. «Hay algo más que debemos discutir», dijo finalmente. «Una vez que actuemos contra Sterling, no habrá vuelta atrás. Utilizará todos los recursos a su alcance para destruirnos, legales, ilegales y todo lo demás. Es posible que algunos de nosotros no sobrevivamos a lo que se avecina». Las palabras flotaban pesadamente en el aire viciado de la habitación.
Eran gente de la frontera que entendía la mortalidad, pero entenderla y aceptarla eran cosas completamente diferentes. Mi Rebecca lleva 7 años muerta, dijo Martha en voz baja. 7 años preguntándome si está viva, si está sufriendo, si recuerda que alguien la amó alguna vez, si hay una posibilidad de salvar, aunque sea a un niño de ese tipo de oscuridad, entonces cualquier cosa que me pase merecerá la pena. Otto asintió con la cabeza. El mes que viene habría sido el cumpleaños de Tommy. 12 años. Cada día que no actúo es otro día que él pasa pensando que su padre lo abandonó al infierno que Sterling ha creado. El Dr. Morrison cerró su maletín médico con cuidado deliberado. Me hice médico para curar a la gente. Quizás es hora de que aprenda que, a veces, curar requiere luchar contra la enfermedad en lugar de solo tratar sus síntomas. Hayes dobló sus mapas y los guardó dentro de su abrigo. Mi sobrino confió en mí para mantenerlo a salvo cuando murieron sus padres. Le fallé entonces. No les fallaré a estos otros niños ahora. Lynch levantó la vista de su libro de contabilidad, con una expresión en su joven rostro mucho más madura que su edad. Llevaba meses documentando los crímenes de Sterling mientras los niños desaparecían en su sistema. La documentación no salva vidas. La acción, sí. La decisión se tomó en el silencio que siguió, no a través de grandes discursos o gestos dramáticos, sino a través del silencioso entendimiento de que a veces la gente corriente tenía que hacer cosas extraordinarias porque nadie más lo haría. Mañana comenzarían la empresa más peligrosa que cualquiera de ellos había intentado jamás. Armados con armas improvisadas, información incompleta y nada más que la certeza moral de que algunas luchas merecían la pena, independientemente de las probabilidades, la fotografía cayó del escritorio de Sterling cuando Jeremiah le apuntó con el cañón de la pistola a la sien. Sus bordes amarillentos reflejaban la luz de la lámpara en la oficina privada del comerciante. Lo que vio en esa imagen descolorida detuvo su dedo en el gatillo con tanta certeza como si la pistola hubiera fallado. 4 personas posaban ante una sencilla iglesia de madera. Sus poses formales delataban la rigidez de la fotografía antigua, pero no podían ocultar la auténtica felicidad de sus rostros. Jeremiah se reconoció inmediatamente, 25 años más joven, con el cuello clerical de un ministro ordenado, con el brazo alrededor de una mujer cuya sonrisa podía iluminar el día más oscuro del invierno. Pero fue la segunda pareja la que le heló la sangre. Victor Sterling, de unos 30 años, estaba junto a una mujer que compartía los delicados rasgos y los ojos brillantes de su esposa Rebecca. El parecido era inconfundible. Eran claramente hermanas, con la misma curva de la mejilla y la misma inclinación de la barbilla que habían hecho que Jeremiah se enamorara a primera vista. Catherine, dijo Sterling en voz baja, sin el tono amenazador que solía tener. La hermana mayor de Rebecca, mi esposa, mi amada Catherine. Las piezas de un rompecabezas que Jeremiah no sabía que existía comenzaron a encajar con una claridad repugnante. Catherine Richardson, la madre de Molly, había sido la esposa de Sterling antes de que alguna tragedia los separara. Las cartas en la cartera oculta de Molly, el papel caro y la letra cuidada, las menciones a la separación y el reencuentro. Contaban una historia mucho más compleja que las simples penurias de la frontera. Lo sabías, continuó Sterling, con las manos apoyadas en el escritorio, a pesar del arma que apuntaba a su cabeza. Una parte de ti siempre supo que había algo más que una simple casualidad. Un hombre como yo no elabora expedientes detallados sobre cada vagabundo que llega a la ciudad, a menos que haya un interés personal. Catherine te abandonó. Catherine me fue arrebatada por la influencia de su hermana, por las ideas venenosas de Rebecca sobre el amor, la libertad y la elección. La voz de Sterling transmitía 20 años de amargura acumulada. Se convencieron mutuamente de que merecían algo mejor que la vida que yo podía ofrecerles. Así que Catherine se llevó a nuestra hija. Sí, Jeremiah, Molly es mi hija, y se fue al este para estar con Rebecca. La revelación golpeó a Jeremiah como un golpe físico. La niña a la que había estado tratando de salvar era la propia carne y sangre de Sterling, lo que explicaba tanto su obsesión por ella como la cruel precisión de su venganza.
No se trataba solo de traficar con niños para obtener beneficios. Se trataba del amor retorcido de un padre que se había convertido en algo monstruoso. Cuando llegó la cólera, Sterling continuó. Cuando arrasó el barrio donde vivían en Boston, Catherine me envió un mensaje suplicándome que me llevara a Molly antes de que ella y Henry murieran. Pero el mensaje llegó 3 días demasiado tarde. Mi hija ya había sido enviada al oeste para vivir con cualquier familia que la acogiera. La mente de Jeremiah se apresuró a considerar las implicaciones que cambiaban todo lo sucedido durante la semana anterior. Tú hiciste los arreglos para que los Richardson vinieran a Willow Creek. Les hice una oferta. No podían rechazar trabajo, refugio, la oportunidad de que Henry ganara un salario decente en las minas, mientras Catherine se recuperaba de la fiebre pulmonar que finalmente la mataría. Quería que mi familia volviera a estar junta. Quería demostrarle a Catherine que podía mantenerlos mejor que la pobreza que ella había elegido en el este, pero murieron de todos modos. La risa de Sterling era tan amarga como el viento invernal. Irónico, ¿no? Los traje aquí para salvarlos y murieron de la misma fiebre que había estado matando a gente en Boston. Pero al menos Molly sobrevivió. Al menos tuve una última oportunidad de ser padre de mi hija. El arma pesaba increíblemente en la mano de Jeremiah, mientras se hacía evidente toda la locura de Sterling. No se trataba de una empresa criminal motivada por el lucro. Era la elaborada fantasía de venganza de un hombre que había perdido todo lo que le importaba y había optado por culpar al mundo en lugar de examinar sus propios fracasos, los otros niños. Daños colaterales. Un hombre necesita recursos para librar el tipo de guerra que yo he estado librando. La operación de tráfico proporciona financiación y cobertura para lo que siempre ha sido una misión personal. Sterling se giró lentamente para mirar el arma. Sus ojos tenían una luz propia de la mirada de los fanáticos y los locos. Todos los niños que me he llevado, todas las familias que he destruido, todo ha sido un entrenamiento para el momento en que finalmente pudiera mostrarte lo que realmente significa la pérdida. Querías que encontrara a Molly, querías que me preocupara por ella. Yo quería que experimentaras lo que yo experimenté hace 20 años. La impotencia de ver cómo alguien querido se aleja mientras tú eres incapaz de salvarlo. La certeza de que tus decisiones han provocado su sufrimiento. Sterling se acercó lentamente a otro cajón del escritorio, con movimientos cuidadosos y deliberados. Dentro había más fotografías, imágenes que documentaban años de paciente vigilancia y obsesiva planificación. Fotos de Jeremiah en varios campamentos de montaña tomadas con telescopios desde distancias imposibles. Un mapa que mostraba sus movimientos estacionales, sus terrenos de caza favoritos, los patrones de su existencia solitaria. Te he estado observando durante 15 años, esperando la oportunidad adecuada para sacarte de tu escondite. El predicador que vivía como un ermitaño, castigándose a sí mismo por un pequeño error, mientras yo reconstruía toda mi vida en torno a vengar una injusticia mucho mayor. Pero entre las fotografías había algo más. Una pila de documentos con sellos oficiales y firmas formales. Documentos legales que hicieron que a Jeremiah se le encogiera el corazón al leer su contenido. Decreto de adopción, dijo Sterling, llamando su atención. Perfectamente legal, debidamente atestiguado. Molly Richardson es ahora oficialmente Molly Sterling, mi hija legalmente reconocida. El alguacil federal Hawthorne firmó los documentos ayer por la tarde. La trampa reveló su resorte final. Sterling no solo era el padre biológico de Molly, sino que ahora también tenía la custodia legal. Cualquier intento de rescate se clasificaría como secuestro según la ley territorial. La corrupción de Hawthorne servía para múltiples propósitos. Proporcionaba a Sterling la sanción oficial, al tiempo que garantizaba que cualquier investigación fuera llevada a cabo por alguien con intereses personales en mantener el sistema actual. Lo has pensado todo. He tenido 20 años para planearlo. 20 años para acumular recursos, establecer conexiones, colocar las piezas en el tablero. Esto no es una jugada desesperada, Jeremiah. Es la culminación de 2 décadas de trabajo paciente. Sterling se levantó lentamente,
con movimientos que sugerían que por fin estaba listo para revelar sus verdaderas intenciones. Mañana, el alguacil Hawthorne te arrestará por el secuestro de Molly Sterling. Tus amigos serán acusados de complicidad. Los tribunales territoriales te juzgarán por delitos que conllevan la pena de muerte. Y yo tendré asientos en primera fila para ver cómo finalmente se hace justicia. Y Molly, mi hija, crecerá sabiendo que su padre la protegió de hombres peligrosos que le habrían hecho daño. Aprenderá a apreciar la seguridad y la protección que puedo proporcionarle. Con el tiempo, comprenderá que todo lo que hice fue motivado por el amor. La locura en la voz de Sterling era ahora total. La fachada racional y empresarial finalmente se desvaneció para revelar al padre obsesionado que había debajo. Él creía sinceramente que sus acciones estaban justificadas, que el tráfico de niños era un daño colateral aceptable en su búsqueda de una retorcida justicia paterna. ¿Qué pasa con los otros niños de tu operación? El negocio se cierra según lo previsto. Mis compradores ya han pagado, el transporte está organizado y Marshall Hawthorne se encargará de que la entrega se realice sin problemas. Una vez que haya resuelto mis asuntos personales, es posible que me retire por completo del negocio del bienestar infantil. Ha cumplido su propósito. Jeremiah se quedó mirando la fotografía sobre el escritorio. 4 jóvenes llenos de esperanza y amor, ajenos a las tragedias que acabarían destrozando su pequeño círculo. Rebecca y Catherine eran hermanas que se habían apoyado mutuamente en sus sueños de una vida mejor. Él y Sterling habían sido cuñados que compartían las cenas de los domingos y las celebraciones navideñas. Ahora una hermana yacía muerta de cólera y la otra de fiebre. Un cuñado se había convertido en un monstruo que comerciaba con niños como si fueran ganado. El otro había pasado 20 años huyendo de su pasado solo para descubrir que el pasado lo había estado persiguiendo con sistemática paciencia. Hay algo que debes entender, dijo Jeremiah finalmente, bajando el arma, pero sin guardarla. Amo a Rebecca más que a la vida misma, pero nunca habría destruido a niños inocentes para aliviar el dolor de perderla. No, Sterling asintió. Simplemente huiste y dejaste que el mundo se las arreglara sin la justicia única del predicador. Elegiste el camino cobarde del aislamiento noble, mientras que hombres como yo hicimos lo que fuera necesario para lograr nuestros objetivos. La acusación dolió porque contenía la suficiente verdad como para ser peligrosa. Jeremiah había elegido el exilio en lugar de seguir comprometido, la soledad en lugar de las complicaciones de las relaciones humanas. Pero había una diferencia entre retirarse de la sociedad y victimizar activamente a los inocentes. Una distinción que la locura de Sterling había borrado hacía mucho tiempo. Molly se merece algo mejor que cualquiera de nosotros. Jeremiah dijo, quizás, pero ella me vaya a atrapar porque soy su padre, y a ti se te acaba el tiempo para cambiar nada que importe. A través de las ventanas de la oficina, la luz del amanecer comenzaba a extenderse por las montañas, pintando los picos nevados con tonos rosados y dorados. En algún lugar del complejo de Sterling, una niña pequeña que tenía los ojos de su abuela y el coraje de su madre se despertaba a otro día de cautiverio, sin saber que toda su vida se había convertido en el centro de un plan de venganza que llevaba 20 años gestándose. El arsenal oculto bajo la iglesia abandonada contaba una historia diferente sobre Willow Creek de la que la mayoría de los visitantes jamás llegarían a conocer. Cuando Jeremiah descendió al sótano que había sido convertido en armería, la luz de la linterna reveló las armas acumuladas por los habitantes del pueblo, que habían aprendido que a veces la salvación requería prepararse para la guerra. Martha ya estaba allí limpiando un rifle que había pertenecido a su difunto marido. Otto colocó sus armas artesanales junto a las escopetas de caza. Con la ayuda de otras familias, Elder Morrison hizo inventario de los suministros médicos con la meticulosa atención que solía reservar para preparar los instrumentos quirúrgicos. Se trataba de personas que se estaban transformando de ciudadanos en soldados, impulsadas por circunstancias que no dejaban lugar a medias tintas. ¿Cuántos?, preguntó Otto, sin levantar la vista del cuchillo que estaban afilando. 17 niños en el recinto principal, respondió Jeremiah, colocando los registros robados en una mesa improvisada.
8 más en la granja de trabajo, 3 retenidos en la serrería para lo que Lynch llama procesamiento especial. El lenguaje clínico no podía disimular el horror que representaban esas palabras. 28 niños de entre 6 y 14 años, todos atrapados en un sistema diseñado para borrar sus identidades y vender su futuro al mejor postor. Guardias, 26 en total, repartidos entre las 3 ubicaciones, los luchadores más experimentados asignados al recinto principal. Jeremiah extendió los mapas detallados que Martha le había ayudado a crear durante sus misiones de vigilancia. Pero hay un problema. Sterling está adelantando el plazo. El transporte sale mañana al amanecer en lugar de durante el día. Después de que Lynch levantara la vista de la correspondencia que había estado falsificando, documentos de aspecto oficial que podrían ganarles unos valiosos minutos de confusión durante las fases iniciales de su asalto, tiene sentido desde su perspectiva. La llegada de Marshall Hawthorne le proporciona protección federal, pero también significa un mayor escrutinio. Es mejor concluir el asunto mientras aún puede controlar la narrativa. La reducción del plazo obligaba a tomar decisiones difíciles sobre las prioridades y la asignación de recursos. No podían atacar las 3 instalaciones simultáneamente con su número limitado, lo que significaba elegir a qué niños salvar y a cuáles abandonar, al menos inicialmente. Primero el complejo principal, dijo Martha con tranquila autoridad. Ahí es donde tienen a Molly y a los otros objetivos de alto valor. Si no podemos salvarlos a todos, salvaremos al que más valora Sterling. Hayes había estado estudiando los horarios de rotación de los guardias con la intensidad de un general que planifica una campaña. La mejor oportunidad es entre medianoche y las 2 de la madrugada. El cambio de turno a medianoche crea 15 minutos de confusión mientras los nuevos guardias se orientan. La mayoría de los hombres de Sterling estarán cansados tras un día completo de preparativos. Otto probó el equilibrio de una palanca modificada, cuyo extremo había afilado para que sirviera tanto de herramienta como de arma. ¿Y el alguacil federal? Hawthorne tiene autoridad legal que prevalece sobre cualquier cosa que podamos lograr. Hawthorne no llegará hasta mañana por la noche, dijo Lynch, consultando la agenda de citas de Sterling. Sterling quiere que los niños se vayan antes de que haya alguna posibilidad de supervisión federal. Incluso la corrupta, Elder Morrison, terminó de organizar sus suministros médicos y levantó la vista con la expresión cansada de un hombre que contempla la brecha entre su juramento de curar y la realidad de lo que a veces requiere la curación. Necesitaremos un lugar donde llevar a los niños después. Un lugar seguro mientras encontramos soluciones a largo plazo. El antiguo campamento minero de Copper Creek, sugirió Jeremiah. A 32 líder al norte, accesible en carreta, con refugio suficiente para 30 personas si nos apretujamos. A los hombres de Sterling no se les ocurrirá buscar allí inmediatamente. Martha asintió con la cabeza. Mi pensión tiene suministros que podemos transportar, mantas, comida, artículos de primera necesidad. No es mucho, pero es suficiente para mantener a los niños con vida mientras decidimos qué hacer a continuación. Los preparativos prácticos continuaron durante toda la tarde, mientras cada miembro del grupo hacía los últimos arreglos para lo que podría ser su último día entre los vivos. Pero bajo la superficie, la eficiencia ocultaba corrientes de duda y determinación que revelaban la transformación fundamental que habían experimentado estas personas corrientes. Hay algo más que debemos discutir, dijo Jeremiah cuando se completó la planificación inmediata. Sterling conoce mi pasado como predicador. Lleva 20 años planeando este enfrentamiento, lo que significa que sabe cómo pienso, cómo actúo. Todo lo que hagamos esta noche estará anticipado en cierta medida. Otto hizo una pausa en la preparación de sus armas. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que si entramos con tácticas estándar, nos matarán a todos. Sterling espera al predicador, al metódico cazarrecompensas que se basaba en el rastreo, la paciencia y una preparación abrumadora. Tenemos que ser diferentes. Hayes se inclinó hacia adelante, con su mente práctica de propietario de caballerizas enfocada en el problema. ¿Cómo diferentes? Desesperados, caóticos,
El tipo de intento de rescate que la gente común del pueblo podría montar cuando se ve empujada más allá de la planificación racional. Jeremiah señaló los mapas y los horarios que habían preparado. Toda esta información es valiosa, pero también nos hace predecibles. Sterling tendría contramedidas para cualquier cosa demasiado sofisticada. La estrategia que surgió de su discusión era más simple y más peligrosa que sus planes originales. En lugar de ataques coordinados contra múltiples objetivos, concentrarían todo en el complejo principal donde Sterling mantenía a sus prisioneros más valiosos. En lugar de sigilo e infiltración, confiarían en la velocidad y la fuerza abrumadora aplicada en el momento de máxima confusión. Lynch permanecería en la ciudad, manteniendo su tapadera como contable leal de Sterling hasta el último momento posible. Su trabajo consistía en crear distracciones que alejaran a los guardias del complejo. Pequeños incendios, informes de problemas en otras instalaciones, cualquier emergencia que pudiera reducir el número de defensores a los que se enfrentarían. Martha y Hayes se encargarían del transporte, colocando carros en lugares estratégicos para una rápida evacuación una vez que los niños fueran liberados. Ya habían seleccionado los caballos y planificado las rutas por terrenos que dificultarían la persecución a caballo. El doctor Morrison establecería un hospital de campaña en el campamento minero, preparándose para las lesiones que eran inevitables cuando la violencia estallaba en espacios reducidos. Su maletín médico contenía ahora artículos que nunca habían formado parte de su formación original. Equipo para tratar heridas de bala, quemaduras y el tipo de traumatismos que provocaban las personas desesperadas que luchaban por sus vidas. Otto y Jeremiah asaltarían el recinto directamente, utilizando los conocimientos del herrero sobre metalurgia para forzar las puertas cerradas y la experiencia del antiguo cazarrecompensas con la violencia para neutralizar las amenazas que no pudieran evitarse. Al caer la tarde, el grupo se reunió en el santuario principal de la iglesia para lo que podría ser su última reunión. Alguien había encendido velas a lo largo de la barandilla del altar, y sus llamas titilantes proyectaban sombras danzantes en las paredes que habían sido testigo de décadas de oraciones, confesiones y celebraciones de los momentos más importantes de la vida. 28 niños, dijo Martha, con su voz resonando entre los bancos vacíos. 28 almas que merecen la oportunidad de crecer libres y seguras. Pase lo que pase esta noche, estamos luchando por algo que importa más que nuestra propia supervivencia. Otto se levantó y se dirigió al altar, colocando su improvisada cruz de madera entre las velas con reverente cuidado. Por Tommy, por Rebecca, por todos los niños cuyos nombres no conocemos, pero cuyas vidas tienen valor de todos modos, el Dr. Morrison se unió a él, añadiendo su maletín médico al improvisado santuario. Por el juramento que hice de curar a las personas, incluso cuando curar requiere combatir la enfermedad en su origen. Hayes y Lynch le siguieron, cada uno aportando algo personal a la colección de objetos que representaban su compromiso con la labor de esa noche. Finalmente, Jeremiah dio un paso adelante y colocó la Biblia de su padre junto a la cruz, con sus páginas gastadas abiertas al Salmo sobre la defensa de los débiles y los huérfanos para la redención. Dijo en voz baja, por la oportunidad de utilizar las habilidades que aprendí al servicio de algo bueno, en lugar de huir de los errores de mi pasado. Afuera la nieve había comenzado a caer de nuevo, añadiendo otra capa de complejidad a sus planes, pero también proporcionando una cobertura que podría resultar invaluable. La tormenta amortiguaría los sonidos, reduciría la visibilidad durante siglos y dificultaría el rastreo a cualquiera que hubiera sobrevivido para perseguirlos mientras se preparaban para abandonar la iglesia y comenzar la fase final de sus preparativos. Martha agarró a Jeremiah del brazo. Esa niña, Molly, no sabe nada de esto, ¿verdad? Pero Sterling es su padre, y ella no sabe nada de la conexión con la hermana de tu esposa. Para ella, Sterling es solo otro monstruo que le ha robado su libertad. Quizás sea mejor así, quizá. O quizá tenga derecho a entender por qué le está pasando esto. Los ojos de Martha reflejaban la sabiduría que se adquiere al experimentar la pérdida y encontrar formas de sobrevivir a ella.
Los niños son más fuertes de lo que pensamos y merecen saber la verdad, incluso cuando esta es dolorosa. Jeremiah tuvo presente esa observación mientras realizaba los últimos preparativos. Comprobaba las armas y revisaba los planes que liberarían a 28 niños o los matarían a todos en el intento. En algún lugar del complejo de Sterling, Molly probablemente intentaba dormir a pesar de su miedo, sin saber que toda su vida se había convertido en el centro de un conflicto entre hombres que antes se consideraban familia. El día siguiente traería revelaciones que cambiarían su comprensión de sí misma, de su pasado y de la complicada naturaleza del amor que podía transformarse en obsesión. Pero esa noche, ella era simplemente una niña asustada que necesitaba ser rescatada. Y esa simple verdad era suficiente para justificar cualquier riesgo que se presentara. Las armas de la comunidad brillaban a la luz de las velas. Rifles de caza, cuchillos improvisados, herramientas convertidas en instrumentos de liberación. Cada objeto representaba una decisión tomada por gente corriente que había decidido que algunas luchas merecían la pena, independientemente de las probabilidades. En unas horas, esas armas escribirían el siguiente capítulo de la historia de Willow Creek. De una forma u otra, la campana de la iglesia yacía en pedazos junto a la puerta del santuario. Su superficie de bronce estaba agrietada y ennegrecida por la explosión que la había arrancado del campanario años atrás. Ahora, cuando Martha la golpeó con el martillo de Otto, la campana rota produjo un sonido lúgubre que se extendió por la ciudad helada como un grito de ayuda o una llamada a la batalla. La medianoche había llegado a Willow Creek con nieve y un viento gélido que hizo que los siglos se acurrucaran más cerca de sus braseros y acortaran sus patrullas vigilantes. Desde su posición entre los árboles detrás del recinto de Sterling, Jeremiah podía ver que los movimientos de los guardias se volvían más predecibles a medida que la comodidad prevalecía sobre la precaución. 3 hombres recorrían el perímetro a intervalos que creaban un hueco de 15 segundos en la esquina noreste del recinto, tiempo suficiente para que alguien que supiera moverse en silencio se colara entre sus defensas. La señal llegó exactamente como estaba previsto. La distracción de Lynch estalló en el aserradero en forma de un incendio en el almacén que tiñó de naranja el cielo del sur y envió a todos los hombres disponibles a correr hacia lo que parecía ser la instalación más valiosa de Sterling en llamas. A través del recinto de Sterling, se escucharon gritos cuando los guardias recibieron la orden de abandonar sus puestos y ayudar en la emergencia. Otto emergió de la tormenta como un dios herrero vengativo. Su enorme corpulencia apenas era visible hasta que estuvo al alcance de los siglos restantes. El hombre no tuvo tiempo de levantar su rifle antes de que la palanca modificada de Otto se conectara con su cráneo, dejándolo caer en la nieve sin apenas hacer ruido. Otros 2 guardias cayeron con la misma rapidez, víctimas de su propio exceso de confianza y del factor sorpresa. El edificio principal del complejo se alzaba ante ellos como una fortaleza, con las ventanas enrejadas y las puertas reforzadas con bandas de hierro que delataban la paranoia de Sterling por perder sus activos más valiosos. Pero Otto llevaba décadas trabajando con metal y las cerraduras no eran más que otra forma de metalistería que había que comprender y superar. 15 niños en el segundo piso, susurró Jeremiah, consultando los planos del edificio que Lynch le había proporcionado. Molly debería estar en la habitación noreste. Sterling mantiene su mercancía más valiosa separada del resto. La cerradura de la puerta principal cedió con sorprendente facilidad ante las herramientas de Otto, y sus pestillos se abrieron con un clic para revelar un pasillo que se extendía hacia las escaleras que conducían a los pisos superiores. Pero cuando cruzaron el umbral, los instintos de Jeremiah le gritaron advertencias que 20 años de supervivencia en la naturaleza le habían enseñado a no ignorar nunca. El edificio estaba demasiado silencioso. Incluso los niños asustados hacían algo de ruido, respirando, moviéndose. Los pequeños sonidos que acompañaban a la presencia humana. El silencio que los recibió les pareció artificial, peligroso, como el momento antes de que un depredador atacara. «Es una trampa», susurró. Pero Otto ya se dirigía hacia las escaleras, impulsado por los pensamientos de su hijo perdido
y la oportunidad de vengarse por fin del sistema que había robado tanto a tantas familias. La explosión se produjo detrás de ellos cuando la puerta principal se cerró de golpe y unas barras de acero cayeron en su sitio con la firmeza de la puerta de una prisión. Las lámparas de gas se encendieron en todo el edificio, revelando pasillos llenos de hombres armados que habían estado esperando en la oscuridad a que su presa cayera en la trampa. Boss apareció al frente de las escaleras, con su corpulencia aún más intimidante por el rifle que llevaba en las manos y la sonrisa que delataba su satisfacción. Señor Kane, señor Brennan, qué amables al aceptar la invitación del señor Sterling. ¿Dónde están los niños? Sanos y salvos, se lo aseguro, aunque su ubicación depende en cierta medida de su disposición a cooperar con ciertos arreglos que se han hecho en su nombre. Más hombres armados salieron de puertas y pasillos, en posiciones elegidas para proporcionar un fuego cruzado que haría suicida cualquier resistencia. La voz de Sterling resonó en los altavoces instalados cerca del techo, una especie de sistema de tubos acústicos que le permitía dirigirse a ellos sin poner en riesgo su propia seguridad. Caballeros, bienvenidos al acto final de nuestro pequeño drama. Confío en que aprecien la minuciosidad de los preparativos. 20 años de planificación tienden a producir atención al detalle. Jeremiah escudriñó la habitación en busca de ventajas, rutas de escape, cualquier cosa que pudiera inclinar la balanza a su favor. Pero Sterling había pensado en todo. Había cubierto todos los ángulos, eliminado todas las armas potenciales y descartado todas las opciones, excepto la rendición, gracias a una cuidadosa preparación. Los niños, Jeremiah, están exactamente donde esperabas encontrarlos. Arriba, encerrados en habitaciones que sirven tanto de protección como de prisión. La pregunta ahora es si los volverás a ver con vida o simplemente te unirás a ellos en el destino que les espera. Las enormes manos de Otto se aferraron a la palanca, pero ni siquiera su fuerza podía superar a una docena de rifles apuntando a su pecho. ¿Qué quieres? Justicia, respondió la voz de Sterling a través de los tubos de comunicación. Con 20 años de retraso, pero justicia al fin y al cabo. El señor Kane responderá por su papel en la destrucción de mi familia, y todos ustedes servirán como ejemplo del precio que se paga por interferir en asuntos que no les incumben. A través de las ventanas del edificio, la luz naranja seguía parpadeando desde la dirección del aserradero, donde el fuego de distracción de Lynch estaba desviando recursos de las otras instalaciones de Sterling. Pero el rescate que se suponía que iba a ser rápido y decisivo se había convertido en un enfrentamiento en el que las vidas de los niños pendían de un hilo entre los desesperados habitantes del pueblo y la venganza cuidadosamente orquestada de un loco. La campana rota sigue sonando con fuerza. Martha había dicho cuando planearon este asalto: incluso las cosas dañadas pueden hacer sonar la llamada cuando la justicia necesita una respuesta. Ahora, rodeado de enemigos y enfrentándose a unas probabilidades que parecían imposibles, Jeremiah esperaba que las cosas rotas aún pudieran encontrar la manera de cumplir su propósito. Desde el segundo piso llegó un sonido que atravesó el triunfo de Sterling como una espada atraviesa la seda, la voz de un niño entonando una canción desafiante. La melodía era sencilla, el tipo de himno que las iglesias fronterizas solían enseñar a los niños sobre la esperanza y la fe. Pero al escucharla ahora, cantada por una niña que se enfrentaba a horrores que ningún niño debería soportar, transformó esas sencillas notas en algo que hizo que los hombres adultos se detuvieran y recordaran por qué luchaban realmente. Gracia maravillosa. Qué dulce es el sonido que salvó a un desdichado como yo. La voz de Molly se propagó a través de los tubos acústicos del edificio, llegando a todos los rincones donde los hombres de Sterling esperaban con armas y crueles intenciones. Pero había algo más en su canción, una fuerza que hablaba del medallón de plata de su abuela apretado contra su corazón, de las cartas de su madre que le susurraban valor a lo largo de los años, de una niña que se negaba a dejar que la oscuridad apagara la luz que su familia le había dado. Una vez estuve perdido, pero ahora me han encontrado. Estaba ciego, pero ahora veo. Voss se movió incómodo en lo alto de las escaleras.
con el rifle tembloroso mientras la canción continuaba. Incluso la voz de Sterling, a través de los tubos de comunicación, se había silenciado, como si el sonido del valor de su hija hubiera interrumpido momentáneamente su venganza cuidadosamente orquestada. Ese momento de vacilación fue todo lo que Otto necesitó. La palanca del herrero voló por los aires con una precisión letal, golpeando la sien del guardia más cercano y haciéndolo caer por las escaleras. El sonido de su caída desencadenó el caos, ya que los hombres intentaban mantener sus posiciones mientras se enfrentaban a la repentina violencia que estallaba en medio de ellos. Jeremiah rodó detrás de una mesa volcada mientras los disparos estallaban por todo el edificio. Las astillas de madera y el polvo de yeso llenaban el aire como una nieve mortal. El arma de su padre se sentía firme en sus manos mientras respondía al fuego con la precisión que una vez había hecho del predicador un nombre susurrado con temor y respeto en todos los territorios. Pero fue Otto quien se convirtió en el ojo de la tormenta, moviéndose con sorprendente elegancia mientras empuñaba las armas forjadas en su propio taller. Años de frustración, meses de planificación y el amor desesperado de un padre que había perdido a su hijo se combinaron para hacerlo imparable. Los guardias caían ante sus armas improvisadas como el trigo ante la guadaña. Su superioridad numérica no significaba nada frente a la furia concentrada de un hombre que finalmente había encontrado su objetivo. «Sigue cantando, niña». Otto subió rugiendo las escaleras mientras se abría paso entre los hombres de Sterling. «Sigue cantando para que sepamos dónde encontrarte». La voz de Molly nunca vaciló. Aunque ahora otros niños se unieron a ella, alzando sus voces en el mismo himno, creando un coro que hablaba de la esperanza que sobrevive en los lugares más oscuros. A través del caos de los disparos y los gritos, su canción se convirtió en un faro que guiaba el rescate hacia aquellos que más lo necesitaban. Jeremiah se abrió paso por las escaleras. Cada paso se ganaba con violencia que parecía necesaria y terrible a la vez. No eran hombres malvados en el sentido simple de la palabra. Eran personas desesperadas que habían elegido servir a Sterling porque la supervivencia en los territorios fronterizos a menudo se reducía a elegir la protección más fuerte disponible. Pero las vidas de los niños pendían de un hilo y la complejidad moral se convirtió en un lujo que no podía permitirse. El pasillo en lo alto de las escaleras se extendía como un cañón entre él y las puertas cerradas que le separaban de su objetivo. Voss esperaba al otro extremo, su corpulencia llenaba el estrecho espacio y su rifle apuntaba con competencia profesional. Esta era la confrontación que Jeremiah había estado temiendo, no porque le asustara el tamaño o la habilidad del hombre, sino porque matar a Voss requeriría volver a convertirse en predicador, por completo. 20 años, dijo Voss con voz clara, a pesar de los continuos disparos que provenían de abajo. 20 años llevaba Sterling planeando este momento. ¿Crees que puedes entrar aquí y deshacer 2 décadas de trabajo? Creo que los niños merecen algo mejor que ser vendidos como ganado. Los niños merecen comer, merecen un techo, merecen aprender habilidades que les mantengan con vida en un mundo que no da limosna a los débiles. Voss levantó su rifle con cuidado deliberado. Sterling proporciona todo eso y además un propósito. ¿Qué proporcionas tú aparte de bonitos discursos sobre la justicia? El debate filosófico terminó cuando la voz de Otto rugió desde la escalera. Un sonido de dolor y rabia que significaba que el herrero había sido herido, pero no detenido. El tiempo se comprimió en el espacio entre latidos mientras Jeremiah tomaba la decisión que definiría todo lo que vendría después. El arma de su padre habló con la autoridad de una escritura grabada. Su bala encontró el corazón de Voss con la precisión de un juicio divino. El hombre grande cayó de espaldas contra la puerta cerrada de la prisión de Molly. Su sangre pintó la madera con patrones que perseguirían los sueños de Jeremiah durante los años que le quedaran por vivir. El medallón de plata reflejó la luz de la lámpara cuando Molly se apretó contra la pequeña ventana de la puerta, con el rostro marcado por el tipo de valentía que muestran los niños cuando no tienen más remedio que ser más valientes que los adultos. En sus ojos, Jeremiah vio ecos de la fuerza de su abuela, la determinación de su madre y algo único y propio de ella,
una negativa a renunciar a la esperanza, incluso cuando ésta parecía imposible. ¿Eres tú el hombre que me dio comida?, preguntó a través de la puerta. Sí, y estoy aquí para llevarte a un lugar seguro. La carta de mi madre decía que alguien vendría. Decía, los ángeles a veces parecen personas normales. Mientras las herramientas de Otto trabajaban para romper las cerraduras que mantenían prisioneros a 28 niños. La canción de Molly continuaba. Un himno que se había convertido en un himno de liberación, prueba de que algunas luces brillaban con tanta intensidad que ni siquiera la oscuridad más profunda podía apagarlas. 3 meses después, la nueva Biblia descansaba en el púlpito de la iglesia reconstruida de Willow Creek, con su encuadernación nueva y sus páginas impecables, representando el compromiso de la comunidad de empezar de nuevo. Jeremías se presentó ante una congregación que incluía rostros conocidos y nuevas familias que se habían mudado a la ciudad después de que se corriera la voz sobre un lugar donde gente común se había enfrentado al mal y había vencido. El servicio matutino había atraído a casi todos los habitantes de la ciudad. Martha se sentó en el primer banco con Rebecca. Su hija finalmente regresó después de 7 años en la red de Sterling. La niña estaba delgada y tenía sombras en los ojos, pero estaba viva y se recuperaba bajo el paciente cuidado de su madre. El Dr. Morrison trabajó con ambas, utilizando técnicas que había aprendido para tratar traumas más profundos que las heridas físicas. Otto ocupaba su lugar habitual cerca del fondo. Su enorme corpulencia se suavizaba de alguna manera por el pequeño niño que se apoyaba en su hombro. Tommy había crecido durante su cautiverio, pero aún encajaba perfectamente en la curva del brazo protector de su padre. La cruz de madera que Otto había tallado descansaba en el alféizar de la ventana junto a ellos, captando la luz de la mañana que pintaba su superficie rugosa con un calor dorado. Samuel Hayes había ampliado su negocio de alquiler de caballos para dar cabida al flujo constante de visitantes que acudían a escuchar la historia de los niños de Willow Creek. Su sobrino trabajaba ahora a su lado, aprendiendo el oficio y reconstruyendo poco a poco la confianza que el cautiverio le había robado. El chico todavía se sobresaltaba con los movimientos bruscos, pero los caballos parecían calmarlo de una manera que la compañía humana no podía igualar. Patrick Lynch había sido nombrado nuevo archivero de la ciudad. Sus habilidades con la documentación ahora servían a la transparencia en lugar de al ocultamiento. El libro de contabilidad que una vez había registrado la operación de tráfico de personas de Sterling había sido entregado a las autoridades federales, las verdaderas, no a los funcionarios corruptos que servían a las empresas criminales. La justicia la avanzaba lentamente por los canales oficiales, pero avanzaba al fin y al cabo. El alguacil federal Hawthorne había sido detenido 2 semanas después del rescate, y su corrupción había quedado al descubierto gracias a la meticulosa documentación de Lynch. El escándalo había llegado hasta la capital del territorio, lo que obligó a revisar las políticas de bienestar infantil y los procedimientos de nombramiento que deberían haber evitado esos abusos sistemáticos. Era un comienzo, aunque todo el mundo entendía que un cambio duradero requeriría una vigilancia constante por parte de personas que se preocuparan más por la seguridad de los niños que por la comodidad burocrática. El propio Sterling no había sobrevivido a la noche del rescate. Cuando Otto y Jeremiah finalmente lograron entrar en las oficinas privadas del complejo, lo encontraron sentado en su escritorio con su revólver de servicio en la mano y un agujero en la sien. A su lado yacía una carta dirigida a Molly, páginas de explicaciones incoherentes que intentaban justificar 20 años de actividades delictivas como amor paternal perdido. Error. La carta fue quemada discretamente sin que Molly llegara a ver su contenido. Algunas verdades eran demasiado complejas para que los niños las asumieran, y ella ya tenía suficiente con lo suyo como para añadir a su carga el retorcido razonamiento de su padre biológico. Ahora estaba sentada junto a Jeremiah en el primer banco, con su pequeña mano entrelazada en la más grande de él mientras él hablaba del perdón, la redención y las formas en que las cosas rotas aún podían servir para buenos propósitos. Llevaba un vestido azul nuevo que Martha le había cosido, y su cabello estaba recogido con una cinta que combinaba perfectamente con el color,
sin rasgaduras ni decoloración, sino brillante como el cielo de Montana en una clara mañana de invierno. El medallón de plata colgaba de su cuello, y su peso le recordaba constantemente a la abuela, que nunca había conocido, pero cuya fuerza perduró en la curva de su barbilla y la determinación de sus ojos. Dentro del medallón, la fotografía en miniatura estaba acompañada por un pequeño trozo de papel con los nombres de sus padres y las fechas de su nacimiento y muerte, datos que afianzaban su identidad incluso mientras construía una nueva vida. Lo que pasa con las segundas oportunidades, dijo Jeremiah a su congregación, es que en realidad no se trata de olvidar el pasado. Se trata de utilizar lo que hemos aprendido de nuestros errores para construir algo mejor en el futuro. Su voz llegaba con claridad hasta el fondo de la iglesia, donde la pensión de Martha se había convertido en un auténtico orfanato para los niños que aún se estaban recuperando de sus experiencias en la red de Sterling. Esa noche se había rescatado a un total de 26 niños, y aunque algunos se habían reunido con parientes lejanos o habían sido acogidos por familias cariñosas, otros permanecían al cuidado de Willow Creek mientras se recuperaban de traumas que tardarían años en resolverse por completo. Después del servicio, la gente se quedó en el patio de la iglesia a pesar del frío, reacia a poner fin al sentido de comunidad que había surgido de la lucha compartida y el apoyo mutuo. Los niños que habían sido víctimas solo unos meses antes ahora jugaban en la nieve, y sus risas resonaban en un terreno que había estado congelado por el miedo durante el reinado de terror de Sterling. Jeremiah caminaba entre sus vecinos, comprobando los procesos de curación que iban más allá de las heridas físicas. El antiguo predicador se había convertido de nuevo en pastor, pero su ministerio era diferente al de 20 años antes. La experiencia le había enseñado que la justicia era más complicada de lo que creía antes, que la justicia a veces requería mancharse las manos de sangre y que la redención era un proceso continuo más que un momento único de gracia. Molly iba delante de él, saltando, con sus botas dejando pequeñas huellas en la nieve mientras se dirigía al cementerio donde estaban enterrados sus padres adoptivos. Se había convertido en una tradición semanal visitar juntos las tumbas y compartir historias sobre Henry y Catherine Richardson. Al hablar del tipo de personas que habían sido cuando estaban vivos, ¿crees que mamá y papá estarían orgullosos de mí?, preguntó ella mientras se encontraban frente a las sencillas lápidas. Creo que se sorprenderían de lo valiente y fuerte que te has vuelto. Creo que dirían que eres exactamente el tipo de persona que esperaban que fueras cuando crecieras. Ella asintió solemnemente y luego colocó un pequeño ramo de flores de invierno al pie de cada tumba. El gesto fue sencillo pero profundo. Una niña honrando su pasado mientras abrazaba su futuro, comprendiendo que el amor termina con la muerte, sino que continúa en las decisiones que toman aquellos que recuerdan. Mientras caminaban de vuelta al pueblo, la vocecita de Molly rompió el agradable silencio entre ellas. ¿Me hablarás alguna vez de mi verdadera mamá, de la tía Rebecca y de cómo era? Cuando estés lista para escuchar esas historias, te contaré todo lo que recuerdo de la mujer que enseñó a tu madre a ser fuerte. La promesa se instaló entre ellas como un puente que salvaba la distancia entre el pasado y el futuro, conectando a la niña que había sido con la mujer en la que se estaba convirtiendo. Algunas historias eran demasiado importantes como para perderlas, incluso cuando traían consigo dolor junto con amor. Detrás de ellas, la campana de la iglesia, recién fundida y correctamente colgada, comenzó a tocar la hora, y su clara voz de bronce se extendió por el valle con la noticia de que Willow Creek había encontrado el camino de vuelta a Hope.